Y alguien se pregunta si en nuestros días todavía hay profetas. Hay lugares, hay corrientes de enseñanza cristianos que niegan que la profecía se dé actualmente. Ellos confunden voluntariamente la profecía con la predicación. Pero una cosa es diferente de la otra. Ahora, si la palabra de Dios dice que Él habla a su pueblo, pues nosotros debemos de creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que algunas, a veces me cuesta trabajo entenderla, porque hay personas que solamente creen algunas partes de la palabra y otras las niegan, siendo que la palabra de Dios está allí, escrita para todos nosotros. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, en su versículo 11, nos dice aquí la escritura, y Él mismo, se está refiriendo a Jesús mismo, Él mismo dio, puede traducirse como, Él mismo constituyó, o sea, dio, entregó, otorgó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si ponemos atención en lo que estamos leyendo, hay una señalización sobre, dice a otros, no los mismos, sino en el cuerpo de Cristo. Por eso debe de haber varias personas que estén fungiendo para su servicio. Amén. No dice aquí que son títulos o que son grados, ¿verdad? A veces distorsionamos o se distorsiona todo esto en la palabra, pensando que esto se está refiriendo a grados, a una jerarquía, pero no. Jesús dijo que en Él, en el reino de Dios, ¿quién iba a ser el más grande? El que fuera siervo de ¿quiénes? De todos, ¿no? Así se miden las jerarquías en las cosas de Dios. Dice, en el mundo, los que son grandes oprimen, toman autoridad sobre aquellos que están supuestamente sirviendo, pero realmente se sirven de ellos. Entonces vamos a ver estos ministerios, ¿para qué están constituidos? Dice que Jesús mismo los constituyó. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Cuando se refiere a los santos, estamos hablando de cada uno de nosotros, porque hemos sido llamados a ser santos. Santo es consagrado, apartado para el servicio a Dios. Entonces los santos necesitan algo. Aquí dice que necesitan ser perfeccionados. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También aquí esta otra palabra nos habla de algo muy importante. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado, construido. Quiere decir que crezca, que se afirme, que esté como el Señor quiere encontrarla cuando Él venga por su iglesia. Dice, hasta que todos, la idea es de que todos, no solamente unos y otros no, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que esa es la meta del cristiano, es la meta de la iglesia, es la meta de cada uno de los que estamos aquí. Entonces vamos a centrarnos hoy en este ministerio, el ministerio profético, el ministerio del profeta.
Ustedes han escuchado en este lugar que Dios habla a través de algunos hermanos, algunas profecías. Estos hermanos que dan esas profecías no son profetas, sino que están moviendo en el don de profecía, que es un don y que es un ministerio. Son diferentes aspectos. El don lo da el Espíritu Santo. El ministerio lo otorga Jesucristo mismo. Es un llamado. ¿Amén? Entonces, el profeta, el ministerio profético de profeta, tiene esa autoridad de parte de Dios. Entonces, hoy vamos a ver la importancia de que en la iglesia haya todos los ministerios, pero hoy estamos viendo específicamente el ministerio de profeta. Vamos a ir a Mateo, capítulo 10, versículo 41. Mateo 10, 41. ¿Amén? Y aquí vamos a ver que dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, ¿qué va a recibir? Recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Habla de las recompensas, ¿verdad? Hay quienes menosprecian a los siervos de Dios, ¿verdad? Y a veces dicen, ¿y ese qué se cree? O ella qué se cree, o hacen una diferencia entre uno y otro. Pero nosotros debemos de valorar, debemos de aquilatar a aquellos que sirven ¿a quién? A Dios. Y aquí dice que el que reciba a un profeta, no por otra situación, no porque le caiga bien, no porque sea su familia, no porque alguna otra razón, sino por el hecho de ser ¿qué? Profeta. De ser profeta. ¿Qué va a recibir? Va a recibir una recompensa ¿de qué? Del profeta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está facilitando, está apoyando, está ayudando a que ese ministerio esté actuando, esté trabajando. Por eso es muy importante. Entonces vamos a definir brevemente qué es un profeta. Un profeta es un hombre, una mujer que habla por Dios, que Dios le da un mensaje, una palabra para expresar ya sea a una persona, a una familia, a una iglesia, a un país incluso. Dios nos habla de diferentes formas. Claro que Él habla a través de su palabra, pero también Dios utiliza personas para hablar a nuestras vidas. Así que entre algunas otras cosas, ese ministerio de profeta da dirección, va a dar confirmación sobre algún llamado, guía, visión, dará comprensión también de la palabra de Dios. También algo que no nos gusta, pero también el profeta reprende, juzga, corrige, advierte, revela también algún acontecimiento futuro si es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de cómo tratamos a los siervos de Dios. Dice que el que recibe a un profeta por cuantos es profeta, ¿qué va a pasar? Va a recibir una recompensa de parte de Dios, recompensa de profeta. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Ya lo tenemos. Versículos 15 y 16.
Vamos a ver cómo es el trato de Dios con alguien que ha sido llamado para ser profeta del Altísimo. Amén. Dice, tú hablarás a él, habla de Dios a Moisés, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. A veces Dios pone ejemplos para que nosotros alcancemos a comprender la forma en que Él opera, la forma en que Él actúa. Este ejemplo lo vamos a ver en la vida de Moisés. Recuerda que Moisés le decía a Dios, mira, manda a otro porque yo no soy una persona, yo no soy el adecuado. Le decía, pienso que me falta, que no sé hablar, pero Dios le decía que lo iba a usar. Ahora, dice, mira, no está ahí tu hermano Aarón. Entonces hubo un equipo que se formó entre Moisés y Aarón. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le daba el mensaje a quién? A Aarón, y Aarón lo comunicaba al pueblo. Ahora, este ejemplo dice, mira, él va a ser tu profeta, tú vas a ser para él como Dios y él va a ser como un profeta. Entonces dice, yo pondré mis palabras en tu boca y tú las pondrás en la boca de Aarón. Entonces, el profeta no vale por sí mismo, sino vale porque Dios lo está usando. Su palabra debemos de atesorarla y aquilatarla, no por él en esencia, sino porque está sirviendo a quién. Está sirviendo a Dios. Ahora, como todo, ¿verdad? Servir a Dios tiene una responsabilidad, y servir a Dios en esta área, pues mucho más. El profeta nunca debe de hablar de su propia cuenta, nunca debe decir cosas que a él le parezcan, sino él está al servicio de ¿quién? De Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1. En sus versículos 20 y 21. Primera de Pedro 1, 20 y 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, es segunda, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Dice en el 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de cómo recibimos la palabra de quién, de Dios, a través de un profeta. Entonces dijimos que profeta significa una persona
que habla de parte de Dios. Ahí en esa parte cuando habla inspirada, pero hay alguien que dice que es el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo, quien hace Sí, sí, cuando es un don profético, está siendo utilizado por el Espíritu Santo. De todas maneras, el Espíritu Santo es el que opera, porque dice que nadie puede hablar, fue hablado de su propia cuenta, sino que ellos fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, vamos a ver también en Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice la primera parte de ese versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios hablaba a través de estos hombres que Él escogía para llevar un mensaje, para llevar una palabra de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que todos ellos fueron recibidos. Vemos el caso de Jeremías, que se quejaba porque entre más él hablaba la palabra de Dios, más oposición había en su contra, porque la gente a veces toma las cosas de forma personal, ¿verdad? Si el profeta reprende a alguien, ¿verdad?, esa persona a veces lo toma como si fuera el profeta el que lo estuviera ¿qué? Reprendiendo, y no. El profeta solamente está siendo usado ¿por quién? Por Dios. Entonces Dios habló al pueblo a través de los profetas. Dios habla a nuestra vida a través de los profetas. Jeremías 28:9 nos dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad habló. Ahora, hay mucha gente que a veces se confunde, porque hay pseudo, así como hubo falsos maestros, también hubo falsos profetas. Hoy en día también tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que dice hablar de parte de Dios y realmente están hablando cosas de su propia carne, de su propia mente, de su propia voluntad. Voy a poner un ejemplo. Hace como 2 años, un hermano de Guerrero me mandaba un mensaje. Dice: es que anda un hermano y andan unos hermanos diciendo que Dios les reveló que tal fecha de tal año, estamos hablando de por ahí del 2021, que iba a haber un temblor en Guerrero tan fuerte, un temblor tan fuerte, que iba a provocar un tsunami con olas gigantescas que iban a destruir toda la ciudad de Acapulco. Bueno, esto decían y decían con fechas, y decían que Dios se lo había revelado a no sé quién, y incluso a los niños, etc. Resulta que pasó esa fecha y ¿qué pasó? No pasó nada. Es muy fácil. Dice: si el profeta advirtió de algo que iba a suceder y esto no ¿qué? No ocurrió, entonces esa persona ¿qué es? Un falso profeta. Ahora vamos al contrario. Si Dios habla a través de una persona sobre un asunto y ese asunto sucede, entonces ese profeta está hablando de parte de ¿quién? De parte de Dios. Ahora, ¿por qué Dios utiliza esto? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 33. Ahora, usted también quizás pensará o dirá: bueno, ahora que hubo esta situación tan difícil, por ejemplo en Guerrero con este huracán, ¿por qué es que Dios no mostró lo que iba a ¿qué? A acontecer, a suceder? Pero todo eso está solo en la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y a veces hacemos preguntas
que no podemos explicar, porque Dios dice que va a tener misericordia del que Él quiera tener, ¿qué? Misericordia. Pero cuando Dios habla y ha hablado, y en ese lugar, y no solamente en ese lugar, sino en muchos lugares, Dios está hablando a la gente para que se arrepienta de sus pecados y venga a recibir el perdón de parte de Dios. Y la gente no quiere escuchar, no quiere oír. Dice en Ezequiel capítulo 33, verso 33. Pero cuando ello viniere, y viene ya, está hablando de una palabra que va a suceder, sabrán que hubo profeta entre ellos. O sea, va a haber una constancia. Va a haber, en la palabra del profeta es como esa constancia que va a quedar diciendo, miren, no vayan a decir que yo no se los advertí, que yo no les hablé. Allí están las palabras que yo puse en mis siervos para que ustedes las escucharan. Amén. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9, versículo 19, versículo 10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, también tenemos que entender, mucha gente también se confunde cuando saben de alguien que Dios usa en diferentes aspectos. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un profeta, ¿verdad? Mucha gente tiende a como idolatrar a las personas, ¿verdad? Aquí dice, mira, no, yo también soy un consiervo tuyo, y está hablando un ángel, ¿no? Incluso los ángeles no reciben adoración o adulación de parte de los hombres. Dice, adora a quién debemos de adorar. A Dios. Pero dice, porque el testimonio de Jesús, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un centro, que es Jesús. Toda obra de cualquier ministerio debe de reflejar ese centro, que es glorificar el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Entonces, esto es dado como el Espíritu Santo lo desea, que capacita al creyente para que él pueda profetizar las palabras de Dios cuando el Espíritu Santo trae esas palabras a su vida. Porque mucha gente también, les voy a platicar una anécdota, ¿verdad? Había una persona que Dios usaba en profecía, y una hermana de la iglesia que tuvo que salir, se fue a otro país, ¿verdad? Y mantenía contacto con los hermanos, ¿verdad? Y a veces le mandaba una carta a esta hermana que Dios usaba en profecía, y le pedía, hermana, mándeme una profecía, por favor. No es por voluntad de quién, de un hombre, no es porque esa persona quiera traer una palabra profética. La palabra profética viene cuando Dios lo determina a través de su Santo Espíritu. Entonces las personas que son usadas en esa área son movidas, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, decía, en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, nos está hablando de los dones, y el don de profecía es diferente al ministerio profético. En esencia van de la mano, porque el don de profecía, ¿qué hace? Pues trae la palabra de Dios para una persona, para una familia, para una iglesia, para una región, para un país. Pero esto se mueve en el ámbito de los dones
espirituales. 1 Corintios 12 dice, a otro el hacer milagros, sabemos que los milagros son un don espiritual, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, el don de profecía, Dios, el Espíritu Santo, escoge a alguna persona, cualquiera que sea, para usarla en este ámbito, en este sentido. Amén. Entonces tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas. Dice que debemos de desear los mejores dones. Entonces, cuando nosotros deseamos esos dones, el Espíritu Santo nos puede usar. Ahora, hay algo interesante, y vamos a verlo de una vez. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. La palabra profética, cuando Dios trae una profecía a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestro país, como sea, tiene que tener unas características. No es para destruir a una persona, no es para exhibir a alguien, no es para exhibir el pecado de alguien, sino que dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué habla? Para edificación, para exhortación y para consolación. Para estos tres aspectos es que viene la palabra profética a nuestra vida. Para edificar, para construir, para crecer, para avanzar. Exhortar quiere decir animar a alguien a seguir haciendo las cosas de manera correcta, de manera bien, buena. Y también viene un aspecto que es la consolación. La consolación, cuando estamos pasando por angustia, por tristeza, por aflicción, viene la palabra de parte de Dios y sana esas heridas y toca nuestra vida de manera que somos consolados por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay muchas historias en el Antiguo Testamento sobre los profetas que fueron usados por parte de Dios. Vamos a ir a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. En el versículo 25 dice, desde el día que vuestros padres salieron de tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Amén. Quiere decir que Dios utiliza este medio de comunicación con su pueblo, con sus hijos, con sus llamados, ¿no? Es triste cuando en un lugar no hay palabra profética. Y vamos a ver que eso es un riesgo, es un problema. Pero Dios al pueblo de Israel y a nosotros nos ha dado la bendición de recibir palabra profética de parte de Dios. Entonces, en Números capítulo 12, versículo 6. Números capítulo 12, versículo 6. Les dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Amén.
Ahora, el profeta no es que dice que puede vivir una vida apartada de Dios y de todas maneras ser utilizado por quién. No, el profeta, como todos los ministerios, como todos los que servimos a Dios, debemos de estar consagrados ¿a quién? A Dios. Hay una palabra que dice de la Escritura que Dios se revela al que se encuentra en su secreto, al que está allí unido ¿a quién? A Él. Entonces Dios habla al profeta. ¿Y cómo habla Dios al profeta? Dice que habla en visión, en sueños, hablaré con Él. Cuando nosotros oímos voz de Dios, no es como si oyéramos una voz física hablando a nuestro oído, pero sí es una voz que resuena en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, a través de esas visiones, de esos sueños, también el profeta recibe la dirección de parte de Dios. Deuteronomios capítulo 18, versículos 15 al 22. 18, 15 al 22. Nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni sea yo más ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Entonces, esa palabra profética viene de parte de quién? De Dios. Viene de parte de Dios y es para que oigamos cuál es la voluntad de quién. De Dios. Ahora, no viene, dice, aunque Dios puede utilizar a una persona que venga de otro lugar, pero dice aquí, ¿de en medio de quiénes? De tus hermanos. Estamos tan acostumbrados, en algunos lugares es así, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias donde quien pastorea, pues es un trabajo. Para ellos es un trabajo y a veces se le acaba el tiempo y lo mandan ¿a qué? A otro lugar, y traen de otro lugar a otro pastor, y así se van rolando, ¿no? Pero dice la palabra: no, yo voy a levantar de en medio de ¿dónde? De aquí. O sea, Dios no va a traer los ministerios de otro lugar. Dios quiere levantarlos ¿de dónde? De aquí. Entonces, si Dios los quiere levantar de aquí, nosotros debemos de estar dispuestos. Como el profeta dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, cuando Dios levanta a alguien en ese ministerio profético, nosotros tenemos que escuchar la voz de Él, porque Dios es el que lo está usando. Dios lo está usando. No es porque a Él se le ocurrió, no es porque si nos cae bien o nos cae mal, no. Es porque Dios lo está usando para hablar a nuestra vida. Ahora les decía, vamos, dice en, no tengo la cita, pero dice aquí el versículo: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén.
Amén. Pero si Dios habló a través de esa persona y lo que esa persona está diciendo es una realidad de nuestra vida o se cumple en nuestra vida, entonces es Dios el que lo está usando. Amén. Ahora vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículo 20. Hechos capítulo 13, verso 20, dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Cuando Dios trae a una persona, es porque había una necesidad de parte de quién? Del pueblo, y Dios conoce nuestras necesidades. En Hechos capítulo 3, vamos a ver los versículos 23 al 26. ¿Ya lo tenemos? Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué le iba a ocurrir? Será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, les envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, Dios levantó esos profetas y los levantó con el propósito de que el pueblo escuchara la voz de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Cuando Dios le dio una palabra, una instrucción a Jonás, diciendo: mira, ve a Nínive, aquella ciudad donde hay tanta maldad, ve y dile que en 3 días será destruida. Hubo una lucha interna, no nos vamos a detener en ese aspecto, pero hubo una lucha en Jonás porque no quería ir a llevar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué le preocupaba realmente a Jonás? Lo demuestra el final del libro de Jonás, que dice: ya sabía yo que tú eres un Dios perdonador, un Dios misericordioso. O sea, que Jonás no quería darles la palabra porque él decía: si estos se arrepienten, ¿qué va a pasar? Dios los va a ¿qué? Bueno, no nos vamos a detener en el asunto de Jonás. Al final tuvo que ir porque pasó por una tribulación tremenda. Pero cuando la gente, el pueblo, oyó el mensaje que venía de parte de quién, dice: desde el rey hasta incluso los animales tuvieron temor de esa palabra y se humillaron en silicio y ceniza y hicieron ayuno delante de quién, de Dios. Entonces Dios vio la actitud de esa gente, aunque esa gente había sido malvada, aunque esa gente no tenía temor de quién. Sin embargo, en ese momento tuvieron temor de quién, de Dios. Así que Dios tuvo misericordia y no trajo la destrucción que había dicho que vendría sobre esa ciudad. Amén. Cuando Dios nos advierte algo en nuestra vida, es para que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos y le busquemos. Amén. Igual que Nínive, humillando nuestra vida y en oración y ayuno. Amén. Entonces,
Ok. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 19, para ver un ejemplo de esa palabra profética en la vida de una persona. Capítulo 19, Primera de Samuel, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 18, del 18 al 21 y el versículo 23. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron una compañía de profetas. ¿Qué hacían los profetas? Profetizaban. Aunque Samuel era el profeta que Dios había levantado para la nación, Dios levantaba a muchos otros hombres que se consagraban a él para servirle en el área de la profecía. Dice que una compañía es más de dos. ¿Cuántos serían? No dice aquí cuántos eran, pero era un grupo de personas que eran ¿qué? Profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Profetizaban. Entonces, y a Samuel estaba allí y los presidía. Es como la relación que hay entre el ministerio de profeta y los dones de profecía. Debe de haber alguien que dirija, que guíe. ¿Amén? Entonces dice que Samuel dirigía a ese grupo, a esa compañía, y esa compañía era una compañía de ¿quiénes? De profetas que ¿qué hacían? Profetizaban. ¿Amén? Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. Aquellos mensajeros venían con un objetivo: llevarse ¿a quién? A David. Y Saúl no quería darle una recompensa ni tratarlo bien. ¿Qué quería hacer Saúl con David? Quería matarlo. Pero recordemos que la palabra de Dios dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi santo Espíritu. Amén. Vino el Espíritu de Dios sobre ¿quiénes? Sobre aquellos que habían ido a traer a David. ¿Y qué pasó? Y ellos también, ¿qué hicieron? Profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. ¿Y qué ocurrió? Y ellos también profetizaron. Amén. Entonces se dan cuenta cómo el ministerio profético puede librarnos de cualquier situación adversa que venga a nuestra vida. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de su Espíritu Santo. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Versículo 23. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos quiere levantar sus ministerios dentro de su iglesia. También en el caso, por ejemplo, ustedes recuerdan, no lo vamos a ver, pero el caso de Eliseo, que servía a Elías, y cuando Elías iba a ser levantado, dice que llegó a cierto lugar Eliseo, y los profetas, esos profetas de una escuela de profetas, dice, le decían: ¿sabes que Dios te va a quitar a quién? ¿A tu maestro? Y él les decía: lo sé, callad. O sea, no solamente se lo reveló a Elías, no solamente se lo reveló
a Eliseo, sino que también los demás profetas sabían lo que Dios iba a hacer en la vida de Elías. Amén. Entonces, es como Dios usa a varias personas y confirma la palabra profética. Amén. Ok. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora que los profetas eran designados de diferente forma, de diferente manera. Uno era varón de Dios. 1 Samuel capítulo 9, verso 6. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 6. Ok, dice aquí, y él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece, ¿cómo? Sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Bueno, esto estaba diciendo el siervo de Saúl cuando fueron a buscar las mulas que se le habían perdido ¿a quién? A su padre. ¿Verdad? Dice, hay aquí un hombre, un varón de quién? De Dios, un hombre insigne, alguien importante. ¿Cómo se reconocía la importancia de Samuel en su ministerio? Era lo que la palabra de Dios había dicho, que si el profeta habla y lo que habla se cumple, entonces tal profeta es enviado de parte de ¿quién? De Dios. Amén. Entonces Samuel dice incluso la palabra que no hubo otro profeta como él, que toda palabra que Dios le dio, ninguna cayó a tierra. Quiere decir que todo se cumplió. También se les llamaba vidente. Vamos a ir aquí mismo en el capítulo 9, pero en el verso 9 dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 11, segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 24, verso 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, o sea, a este hombre que era profeta se le llamaba también vidente. Ok. También se le llama mensajero en Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice, he aquí, envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí se le llama a ese profeta como un
mensajero de parte de Dios. ¿Cómo se le debe de llamar a esa persona hoy en día? Profeta. ¿Profeta de parte de quién? De parte de Dios. Jesús también, en él vemos todos los ministerios, ¿verdad? Por eso es que Jesús los dio, los otorgó, porque él es quien actúa a través de los ministerios. Lucas capítulo 4, versículo 24, Jesús se llama a sí mismo profeta. Cuando le dice, añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Y dónde estaba Jesús? En Nazaret, donde había crecido. La gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Va? ¿No se llaman sus hermanos fulano y sus hermanas sultana y sultana y están todos aquí entre nosotros? Jesús dice, no hay profeta, ningún profeta es acepto en su propia tierra y entre su parentela, dice, creo. Marcos 6:4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su propia casa. Por eso necesitamos ver la importancia. Cuando vimos aquel versículo, dice, cualquiera que recibiere a un profeta, por el hecho de ser ¿qué? Profeta, va a recibir una recompensa, una bendición, como si él mismo estuviera sirviendo a Dios en esa área. Dice, recompensa de profeta tendrá. Ok. Entonces, vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay ejemplos de estos profetas también. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 11. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 27. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer del 27 al 30. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahora, estos días, ya no nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a ¿cuándo? Cuando ya la iglesia estaba funcionando, ya cuando la iglesia estaba actuando, en la iglesia había ¿qué? Profetas. Él dice que unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender, no porque él fuera más sabio, no porque él fuera de su mente o de su corazón, no. Dice que por medio del Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué sucede en este caso? Se confirma la palabra de ¿quién? De ese profeta. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este mismo Agabo, que dio esa palabra profética de parte de Dios, lo vemos otra vez, pero ahora en Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. ¿Ya lo tenemos? Dice aquí, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Quiere decir que esa palabra profética también se cumplió en la vida de ¿quién? De Pablo. Entonces por eso tenemos que poner atención en lo que Dios nos habla
a través de sus profetas. Vamos a ver en Hechos capítulo 13, verso 1. Vamos a ver que en tiempos de la iglesia, les decía que estaban los ministerios actuando en la iglesia. ¿Ya estamos aquí? Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Y aquí los menciona por nombre. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y también Saulo. Saulo y Bernabé estaban en la iglesia ministrando, sirviendo como profetas y como maestros. Amén. Y dice en Hechos capítulo 15, vamos a ir a Hechos capítulo 15, verso 32. En Hechos 15, 32 nos dice: y Judas y Silas, como ellos también eran ¿qué? Profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Amén. ¿Qué necesitamos? Que Dios traiga palabra profética a nuestra vida. Estos hermanos, Judas y Silas, ellos también eran profetas, así que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hemos hablado de Ana, que dio una profecía sobre el bebé de Jesús, que era bebé en ese momento. Entonces también, por ejemplo, la profecía de Joel, lo que dice: en los postreros tiempos derramaré del Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué iban a hacer? Profetizarán, y vuestros ancianos soñarán ¿qué? Entonces, hermanos, nosotros debemos de movernos en ese ámbito de lo espiritual, dejando que sea Dios quien nos use a través de su Espíritu Santo. Amén. Ahora, muchos de nosotros, quizás algunos, han tenido sueños o han tenido alguna visión, o Dios les ha dado alguna palabra profética. Puede ser en su mente, puede ser a través de la Escritura, puede ser de muchas maneras. Debemos de dejar fluir lo que Dios nos está ¿qué? Dando. Pero a veces hay ciertas reticencias, decir: no, ¿cómo Dios me va a usar a mí? No creo que Dios me pueda usar a mí. Ya iba a decir yo algo, pero a veces se toma a mal, ¿verdad? Pero si Dios usó aquella burra, ¿de quién? De Balaam, pues Dios también nos puede usar a quienes. En Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, ¿quién era? Ahora, ese Felipe, recuerden también que ese Felipe era aquel que fue llamado o nombrado diácono, porque dice que la iglesia escogió a hombres. ¿Cuáles eran las características que tenían que tener? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Este Felipe fue el que fue a evangelizar a Samaria, y se convirtió mucha gente en Samaria, incluso aquel Simón mago que antes engañaba a quién, al pueblo. Este Felipe evangelista, este hombre que servía a Dios, sus hijos ¿qué hacían? También servían a quién, a Dios. A ver, vamos a verlo aquí. Que era uno de los 7, se está refiriendo de los 7 diáconos. Posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas, pero ¿qué hacían las hijas?
profetizaba. Amén, amén. 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 Entonces, vamos a ver que Dios quiere usarnos también como familias, sirviendo ¿a quién? Dios. A Dios. Ayer veíamos, por ejemplo, un ejemplo de el Día Nacional de Oración, que el presidente, quien está al frente, nuestro hermano Benjamín Lomelí. Nuestro hermano Benjamín Lomelí tiene varios hijos, pero sus hijos también sirven ¿a quién? A Dios. A Dios. También tiene hijas que, dice Doris, sí la conocíamos, no la ubicaba, no la recordaba, pero también esas hijas sirven ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Su esposa qué hace? Sirve a Dios. Sirve a Dios. ¿Amén? Dios nos ha llamado como familias para que nuestra familia sirva ¿a quién? A Dios. Casi vamos a terminar, aunque es importante todo esto. Vamos a ir también a 1 Corintios, capítulo 14, versículos 4 y 5. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios, ¿qué les dije? 14, 4 y 5. Ok, dice aquí, el que habla en lengua extraña, está hablando de ese don de lenguas, la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué hace la persona que habla en lenguas? A sí mismo, ¿qué? Se edifica. Quiere decir que es algo bueno, lo hemos visto, es otro tema, ¿no? Tenemos que buscar hablar en qué, para ser edificados. El que habla en lenguas, a sí mismo, pero el que profetiza, el que trae un mensaje de parte de Dios para la iglesia, edifica ¿a quién? A la iglesia. Así que quisiera, este era el anhelo de Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que ¿qué? Que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ya dijimos que es para tres áreas: exhortación, consolación y edificación. Ahora, quien sirve a Dios en palabra profética debe de estar lleno, saturado también de la palabra de Dios, porque la profecía nunca va a contradecir lo que está ¿qué? En la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de gente que se ha equivocado y ha hecho cosas. No vamos a ahondar mucho en ese asunto, pero tenemos que tener cuidado, porque también no el que todo el que dice, así dice el Señor, está hablando realmente de parte de ¿quién? De Dios. Por eso dice la Escritura, bueno, vamos a verlo más adelante, que debemos de juzgar la profecía, no juzgar al profeta como diciendo, no, si este anda así, anda así, no, entender lo que Dios está hablando, ponerle atención. Si tenemos alguna duda debemos de recurrir ¿a quién? ¿Al que lo dijo? No, a Dios, porque Él fue el que envió esa ¿qué? Esa palabra, y entonces Dios nos va a confirmar si lo que escuchamos es de parte de quién. Es de parte de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice en 1 Corintios 14, 29, me voy a ir rapidito un poquito, dice, igualmente los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan, entiendan, comprendan lo que se está ¿qué? Lógicamente que los profetas no pueden hablar todos al mismo tiempo porque no sé qué, no se entendería, pero los profetas deben ir hablando uno por uno. ¿Y los demás qué deben de hacer? Estar discerniendo, entendiendo, comprendiendo lo que el Señor nos está hablando. Hay quienes tienen una buena costumbre en algunos lugares, yo lo he visto. Hay hermanos que
Bueno, todos deberíamos de traer una libreta para hacer nuestras anotaciones. Cuando termina el tiempo de la adoración y hay algún mensaje profético, hay hermanos que los ¿qué? Que los anotan. ¿Para qué? Para tenerlo ¿qué? Presente. Si yo les digo, ¿qué fue lo último que Dios nos dijo a través de una palabra profética en este lugar? Muchos se acordarán, pero muchos otros, o la mayoría, ¿qué va a pasar? No se acuerdan. Entonces no estamos valorando, aquilatando los mensajes que Dios nos está. Y eso es peligroso, porque si Dios te está advirtiendo de algo y tú pues no le hiciste caso, ¿qué va a pasar? Va a venir eso sobre tu vida y tú no te vas a dar ni cuenta. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok. Ahora, estamos hablando entre gente que conoce a Dios y conoce la voluntad de ¿quién? De Dios. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versos 20 y 21. 1 de Juan, capítulo 2, versos 20 y 21. Dice aquí: pero vosotros tenéis, ¿qué tenemos, hermanos? La unción de parte del Santo. La otra versión dice la unción de ¿qué? ¿O es la misma versión la que estoy leyendo? La unción de parte del Santo. Y conocéis, ¿qué dice? ¿Por qué conocemos todas las cosas? ¿Somos muy inteligentes? No, porque el Espíritu Santo nos revela su voluntad y su palabra. Dice que no tenemos sabiduría humana, porque la sabiduría humana es humana, terrenal, diabólica incluso, dice. Pero la sabiduría de la que estamos hablando viene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Amén. No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede ¿de dónde? Procede de la verdad. Ok, entonces, hermanos, tenemos que tener mucha atención cuando Dios hable a nuestra vida. Pero no solamente estar pensando que Dios va a usar a alguien más para hablar. Dios también quiere usarme ¿a quién? A mí. Dios quiere usarnos a todos. El problema es que no todos quieren ser usados. Incluso hay muchos que quieren servir a Dios. Muchos quieren servir a Dios. Yo he visto a muchos hermanos, hermanas que quieren servir a Dios, pero no pueden servir a Dios. ¿Por qué no pueden servir a Dios? Porque tienen trabas. No, es que mis hijos, es que mi familia, es que mi trabajo, es que esto, es que lo otro, es que aquello. Bueno, tú quieres servir a Dios, pero no puedes ¿qué? Servir a Dios. Para servir a Dios, ¿qué tienes que hacer?